Bueno, y como les comentaba, en el café forense de hoy lo tenemos al doctor Ramírez David Acuña, que es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Centroamérica, socio fundador de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza en Psicología, es docente, psicólogo clínico y perito forense, está jubilado, que él esto lo menciona mucho en función al tiempo que también tiene disponible para poder brindar al saber, tesorero, bueno, actualmente del año pasado yo tenía como que eras el tesorero, pero David, estás como vicepresidente actualmente de la Asociación Secretario General. Iberoamericana de Secretario General. Bien. Bueno, director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense, expresidente del Colegio de Profesionales de la Psicología en Costa Rica y representante de la Federación Costarriense y Centroamericana de Colegios Profesionales del 2006-2007. Fue fiscal, miembro del Tribunal de Ética, gestor de varias regulaciones y reglamentaciones para este gremio en Costa Rica y América Latina. Autor de libros y artículos que tratan del tema de los conflictos intra e interfamiliares en los procesos de separación y de divorcio. La importancia del rol parental paterno y de respeto al derecho a una vida familiar integral y funcional mediante principios de crianza compartida. O sea, David es muchísimo, sos la verdad que una eminencia y un placer tenerte acá con nosotros. Y hoy justamente el tema que nos reúne con David es justamente la presentación, es uno de los compiladores junto con Josiane Chauri Tijeras, del libro Definición de procedimientos y tiempos necesarios para los peritajes psicológicos, una mirada desde la ética. Bueno, David, te doy la palabra a vos para que podamos empezar, nos vamos a estar compartiendo unos 40-45 minutitos y la idea es que al final puedan también hacer algunas preguntas. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ahí veo algunas caras conocidas. Franny, hola. Y Javier, ahí vamos a ver algunas caritas conocidas. Un abrazo desde Costa Rica. Está haciendo mucho calor acá por estos lados. Entonces, bueno, estoy un poquito deportivo porque si no me asaba y ustedes me iban a ver sudar y sudar. Entonces, primero, saludarles y mandarles muchísimo cariño. En un segundo momento, pues compartirles este material que, como bien decía Cecilia, es un libro que hicimos desde la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Nos reunimos 30 colegas y se trabajaron en equipos diferentes textos, diferentes temas que se abordan desde nuestra especialidad, que en realidad se habla de una especialidad, pero tal y como he insistido yo en cada uno de los países de Iberoamérica, podríamos hablar de múltiples especialidades que se engloban en el contexto jurídico forense, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar o evaluar materia de familia que materia de violencia doméstica, que materia de niñez y adolescencia, que materia laboral, penal, civil, ¿verdad? Son diferentes contextos, son diferentes personas que están en esos contextos y por lo tanto la situación de la persona, que es lo que marca nuestro proceso evaluativo, y la pregunta judicial se modifica. Y por lo tanto podemos decir que dentro de esta gran área de psicología jurídica y forense, pues hay muchas microespecialidades que cada una tiene sus propias particularidades y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado y espero que más adelante podamos decantar cada una de estas particularidades en investigaciones y ojalá en especialidades, porque hacia ahí es donde apunta nuestro interés como asociación. El libro lo que busca es generar un consenso con respecto al tema de los procedimientos y los tiempos asociados, los procedimientos que se definen como básicos para un proceso de investigación forense, parte desde la pregunta judicial, y aquí es importante detenernos un momentito porque lastimosamente, como es una ciencia, una especialidad muy joven, somos pocos los profesionales en psicología que hemos tenido la dicha de tener contacto con una especialidad.
¿verdad? De llevar una maestría, de hacer un doctorado en este sentido. Y por lo tanto, la mayoría de colegas que ejercen esta especialidad, pues tienen conocimiento del material poco o mucho que logren alcanzar. Y este tipo de espacios son fundamentales para orientar a estos colegas en este sentido. Igualmente, al ser una especialidad relativamente joven, las otras ciencias desconocen mayoritariamente lo que hacemos, y por eso es que no es de extrañar que algunos jueces o fiscales nos digan, es que necesito que ese peritaje salga en las siguientes 2 horas, ¿verdad? O necesito tener 2 días para hacerlo, porque desconocen lo que hacemos, desconocen qué es lo que necesitamos para hacer lo que hacemos, ¿verdad? E igualmente otras ciencias como la psiquiatría, como el trabajo social, también de alguna forma cuestionan si prolongamos la resolución de los casos. ¿Por qué? Porque ellos tienen tiempos diferentes, y si no saben lo que hacemos y si no les informamos adecuadamente, pues van a tener dificultades para entender. Entonces, partimos de la pregunta judicial. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces las autoridades judiciales nos dicen, por ejemplo, mira, apliquen los criterios de credibilidad porque yo necesito saber si esa niña está diciendo la verdad y fue abusada sexualmente. Nosotros no podemos responder esa pregunta. Eso es una sentencia judicial y eso lo tiene que responder el juez o la jueza en sentencia, una vez que analice toda la situación jurídica y toda la información de las fuentes que tiene él o ella. Nosotros podemos decirle, vea, esta persona, a partir de tal momento, una vez haciendo un análisis histórico del trauma acumulado y del trauma actual, parece que a partir de tal fecha comienza a mostrar diferentes elementos, síntomas en algunos casos, que podrían indicar que tuvo algún evento traumático. Eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Algo pasó en esta persona, que a partir de tal evento, ¿verdad? Hay una modificación en el comportamiento, en los sentimientos, en la interacción que tiene, ¿verdad? Y eso sí lo podemos nosotros evaluar, ¿ya? A través de las fuentes de contexto, a través de las pruebas psicológicas, a través de la entrevista forense, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos cuidado y partamos de esta pregunta judicial y le enseñemos al juez o a la jueza qué es lo que realmente nosotros podemos ofertar como profesionales de la psicología, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a evaluar víctimas, personas que están en situación de víctima de violencia doméstica, bueno, el daño psicológico que han experimentado, los factores de riesgo que tiene esta persona frente a alguien que está ejerciendo violencia, los factores protectores que tiene esa persona frente a esa situación de violencia. Eso lo podemos ofertar nosotros en un contexto de violencia doméstica, por ejemplo. En el caso de familia, bueno, nosotros podemos evaluar y claramente determinar cómo se están ejerciendo las habilidades parentales. ¿Qué conductas tienen este papá, esta mamá o aquella persona que cuida al niño o a la niña que hacen que el cuidado sea eficiente y que la persona menor de edad pueda realmente satisfacer sus necesidades básicas en este contexto? Esa persona está realmente siendo bien cuidada. Y de acuerdo con eso, poder decirle a la autoridad judicial, vea, es que la situación de este papá o de esta mamá o de estos dos papás, de estas dos mamás, dependiendo, o de este grupo familiar, porque tenemos familias poliamorosas también, es esta. Así que tome usted su decisión. Usted es quien tiene que definir, ¿verdad? ¿Cuál es la persona más indicada o cuáles son las personas más indicadas para cuidar del niño? ¿Verdad? Porque también en familia nos hacen ese tipo de preguntas. Favor indicarme si el papá o la mamá están en condición de cuidar al niño. No, eso le toca al juez. Eso lo tiene que definir el juez en sentencia. Yo le puedo decir cuáles son las condiciones que esa persona tiene a nivel emocional y por el contexto. ¿Cuáles son las redes de apoyo que esa persona tiene? ¿Cuál es la estructura de personalidad? Y si esa estructura favorece o no el ejercicio de las funciones parentales. Pero por eso es que tenemos que tener mucho cuidado partiendo, insisto, de la pregunta judicial. Y yo espero que como profesionales podamos realmente en algún momento sentarnos a debatir y a dilucidar
¿Cuáles son los productos que realmente podemos nosotros ofertar a las autoridades judiciales? Porque partiendo de ahí, nuestra investigación marca una ruta. Si yo tengo que evaluar habilidades parentales, yo no tengo por qué meterme a evaluar otras cosas. Eso es lo que tengo que evaluar. Hacia ahí tengo que ir. Eso es lo que tengo, eso es lo que dirige mi investigación, ¿ya? Sobre eso defino mi marco teórico, defino mis objetivos y defino qué fuentes de información tengo que tener y cómo concluir, que eso también es importante, ¿verdad? Ahora, la parte de registro también es muy importante. A veces nos obviamos esta parte de el abrir un expediente pericial. Y es que existen comportamientos que son un poco anómalos o hasta a veces hasta medio perversones. Por ejemplo, es muy típico, en algunos países he tenido la desdicha de ver esto, que el juez le diga, necesito que me mande una copia del expediente pericial. ¿Por qué? ¿En qué le ayuda al juez conocer cuáles pruebas pasaste y qué dijo la persona en las pruebas psicológicas o en la entrevista? No, calma, público. La información del expediente pericial es una información privada y que tenemos que resguardar, porque si bien es cierto, en las cosas que son importantes para resolver de acuerdo con el interés procesal, no existe secreto profesional, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle a la persona, lo que usted nos diga con respecto a esto va a ser conocido por el juez, por la jueza, por la persona que está en la fiscalía, pero en aquellos elementos que no tienen que ver con el interés procesal, sí tenemos que guardar custodia y tenemos que proteger la intimidad de la persona si no estamos actuando antiéticamente, ¿ya? Ojo, entonces la custodia del expediente judicial, el realmente definir las características de esta persona, no solamente nos van a ayudar para iniciar la investigación, sino también para que otras personas, con el cuidado del caso, por supuesto, y de acuerdo con las necesidades, haciendo un uso responsable de la información, puedan definir, como lo tenemos en Costa Rica, bueno, en qué zonas es más típico que se ejerza violencia doméstica, en qué horarios, qué situación social puede pasar para que haya un pico de casos y cómo hacer para, de alguna forma, a través de la política pública, poder disminuir esa incidencia de casos. ¿En qué áreas y en qué edades tienen los niños que experimentan violencia sexual? ¿Ya? ¿Dónde hay más abandono y violencia hacia las personas menores de edad o hacia las personas adolescentes? O sea, una buena estadística nos puede permitir y puede permitirle a otras personas hacer inferencia y facilitar la política pública. Entonces, por eso es muy importante, insisto, es definir quién es la persona que estamos evaluando, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las características de la situación que se está evaluando, porque eso podría perfectamente beneficiar a otras personas, investigadores e investigadoras, o incluso al mismo sistema judicial o a otras instituciones, favorecer, digamos, la toma de decisiones y el generar política pública. Que eso de alguna forma es importante, porque nosotros no solamente estamos como una maquila de dictámenes, es decir, nosotros no solamente somos productores de dictámenes, no, calma, nosotros hacemos investigación y como investigación que hacemos también podemos facilitar otros procesos investigativos, ¿verdad? Insisto, con el cuidado adecuado y responsable de los datos que estamos manejando. Después de esto es muy importante que nosotros definamos cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar. Bueno, si vamos a citar personas, ¿en qué momento las vamos a citar? Si vamos a salir al campo a hacer investigación, ¿en qué momento? ¿Qué tipo de investigación de campo vamos a hacer? Si vamos a hacer observación participante o si vamos simplemente a hacer entrevistas de contexto. ¿Qué personas del contexto vamos a entrevistar? Si vamos a entrevistar familiares, si vamos a entrevistar vecinos, si vamos a entrevistar, por ejemplo, profesionales que están en el contexto de la persona que estamos evaluando, si vamos a revisar expedientes, por ejemplo, laborales o de salud o educativos, ¿verdad? Que también podrían ser fuentes de información importantes dependiendo del caso que estemos evaluando, ¿verdad? Entonces, este tipo de procedimientos es importante
irlo definiendo e irle dando tiempos a cada uno de estos procesos, ¿verdad? Porque la idea es que la investigación termine cuando realmente tenemos los datos necesarios para poder concluir. Y por lo tanto, cuantas más fuentes de información tengamos, más fácil nos va a hacer conocer ampliamente el caso y por supuesto que concluir de acuerdo con la pregunta judicial. Entonces, es muy importante también conocer a la persona que vamos a evaluar o a las personas que vamos a evaluar. Y por eso es importante comenzar con una buena investigación documental. Es decir, ¿qué antecedentes se tienen de esta persona en expedientes judiciales, en expedientes laborales, en expedientes médicos, en expedientes educativos, ¿verdad? Con profesionales que previamente le han entrevistado o han intervenido con esta persona. Porque estos datos nos van a permitir conocer a la persona y de acuerdo con eso y de acuerdo con el contexto que estamos evaluando, pues evidentemente definir, por ejemplo, la batería de pruebas que vamos a aplicarle. Esta persona sabe leer, sabe escribir, qué edad tiene, cuál es su contexto socioeconómico y político, ¿verdad? Para poder ir definiendo, ¿verdad? Estos instrumentos de evaluación. Porque no es cierto que nosotros le aplicamos las mismas pruebas a todo el mundo. Yo esperaría que eso no fuera así, ¿verdad? Esperaría. De acuerdo con la situación de la persona y el contexto jurídico, uno aplica una batería de pruebas y descarta otras, ¿verdad? Después es muy importante dentro de este proceso evaluativo darnos tiempo para analizar a profundidad cada una de estas pruebas psicológicas, ¿verdad? Y hacer un diagnóstico, ¿verdad? Un microdiagnóstico de este material. Igual como ya lo hemos hecho del análisis documental y del análisis de campo, ¿verdad? Ya tenemos esos 3 microanálisis que nos van a permitir llegar a una entrevista con información. La información nos permite aplicar una buena entrevista forense, porque le decía yo a Cecilia que tenemos que dar el salto cualitativo de la entrevista clínica tradicional a la entrevista forense. La entrevista forense tiene 3 pasos esenciales. Recabar información, que es igual que la clínica, simplemente es escuchar lo que la persona dice y hacerle preguntas directas de acuerdo con lo que nos interese investigar. Confirmar esa información y por eso es importante tener estas otras fuentes de información previas, ¿verdad? El análisis documental, el análisis de campo, las pruebas psicológicas, porque entonces eso nos va a permitir de alguna forma confirmar lo que esa persona nos está diciendo o ponerle entre paréntesis esa información, ¿verdad? Si esa información que nos está dando contrasta con otras fuentes que ya tenemos de alguna forma que pelar el ojo, decimos en Costa Rica, y entonces no solamente confirmar los datos, sino contrastarlos. Vea, señores, que usted me está diciendo tal cosa, pero resulta que en las pruebas psicológicas se marca tal cosa, en el análisis, en el trabajo de campo con los vecinos y entrevista con fuentes colaterales, se marca tal cosa, en el análisis documental de los expedientes que tiene usted en el sistema judicial, se marca esto, pero no me concuerda con eso que usted me está diciendo. ¿Usted me lo podría explicar? ¿Ya? Eso es una entrevista forense, porque insisto, es una investigación. Las personas, la mayoría del tiempo, vienen a simular, vienen a decirnos lo que ellos creen que nosotros queremos escuchar. Y ustedes no me dejan mentir, ¿verdad? Un padre de familia que quiere tener la custodia de sus hijos va a llegar vestido de oveja, ahí aunque sea lobo feroz. Y solamente a través de una adecuada investigación es que podemos despellegar esa oveja y hacer salir el lobo, ¿verdad? Entonces, de ahí que es tan importante el cuidado que tenemos que tener en la aplicación de los procedimientos, de las técnicas y darles el tiempo necesario. En el libro nosotros definimos, al menos en promedio, entre 50 y 60 horas para cada caso, un poquito más, un poquito menos. Y esto contrasta Sí, totalmente. perdón, David, pero es más, en el libro, que esto lo estás mencionando, el tema de lo que hacen es justamente dividirlo. Por ejemplo, la anotación de estadística 15 minutos, las llamadas telefónicas son 30 minutos, las técnicas pueden llevar 5 horas, el análisis y la materialización 3 horas. O sea, realmente está todo
bien puntualizado en función a los tiempos. Esto que estás mencionando, tanto el tiempo, el tiempo, el tiempo. Vos sabés que a mí se me cruzaba por la cabeza la importancia que sería poder explicarle a los jueces, ¿no? A los fiscales el por qué los tiempos. Esto que con lo que vos arrancás de decir, bueno, en 2, 3 horas peritame y dame un informe. No, bueno, no es tan automático. O sea, esto no puede ser en 2 o 3 horas que peritemos y que lo hagamos y que brindemos. ¿Cómo lo manejan ustedes por ahí esto? O cómo se te ocurre, ¿no? Para contarle a los colegas de cómo se tendría que transmitir o cómo se transmite o cómo nos posicionamos frente a un juez que nos esté pidiendo esto. ¿Cómo le explicamos los tiempos? Es que precisamente es importante hacerle ver que podemos llenar los expedientes de peritajes, pero si no nos permiten hacer una adecuada investigación como debe ser, la información que le llegue a este juez o a esta jueza va a ser insuficiente, va a ser una investigación que carece de la profundidad necesaria para que pueda resolver adecuadamente, ¿verdad? Y entonces de ahí la pertinencia de que nos permita aplicar las técnicas necesarias. Por ejemplo, si estamos atendiendo a una persona víctima de trata, es una persona que llega emocionalmente alterada y que yo no puedo llegar y decirle a la persona, a ver, venga, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Porque no es así. La persona viene asustada, muchas veces en estado de shock, ¿verdad? Hay que hacer todo un rapport, hay que contextualizar la situación, hay que generar empatía para poder comenzar a sacarle con cuchara, ¿verdad? Porque además tiene terror de lo que le pasó y vienen recuerdos intrusivos, etcétera. Y por lo tanto, esa fantasía que tienen algunas autoridades judiciales o fiscales de que nosotros tenemos una bolita de cristal y entonces viene la persona, nosotros agarramos la bolita de cristal o nos ponemos los super lentes, casi así como, no sé, es que ustedes son muy jóvenes para saber de Ultra 7, pero los super lentes y decimos, de acuerdo con lo que yo percibo, esta persona está así, así, así. Eso no es así, eso no es una investigación forense, eso es una gran irresponsabilidad, ¿verdad? Y lastimosamente, insisto, como es una profesión relativamente joven, una especialidad relativamente joven, no se conoce realmente qué es lo que hacemos y por eso es que, Cecilia, hay que explicarles. Vea, es que es importante que ustedes nos pregunten adecuadamente. Necesitamos tener un expediente, necesitamos hacer revisión de los documentos. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, recuerdo que en algún momento dado salió la moda de que, ay, no se debe darle el expediente al psicólogo porque lo prejuiciamos. A ver, seamos serios. Estamos haciendo una investigación y por lo tanto yo necesito la mayor cantidad de fuentes de información necesarias. O sea, como que lo voy a prejuiciar. O sea, ¿quién cree que yo soy para que me prejuicien mostrándome un expediente? Yo necesito de esos datos para David, analizar. acá hoy en día, más de un colega, que a mí me toca mucho, yo trabajo como consultora técnica en casos, por ejemplo, civil o de familia, y trabajo en penal, y muchas veces me dicen, no, no leí el expediente todavía para no contaminarme. ¿Perdón? Es que Pero me no, dice mi colega, o sea, y realmente es preocupante, porque no, al contrario, tenés que leer el expediente, es necesario que leas el expediente. que lea Esto es todos otra los expedientes. Y este otro tema que vos hablabas acerca de lo que yo llamo puntos de pericia, ¿no? Que cómo preguntamos, cómo es nuestro norte, si no nos preguntan bien, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer con nuestro quehacer, ¿no? O sea, muchas veces hasta parecen cliché, no importa. Vos lees y en vez de hablar del peritado, dicen en la peritada y es un hombre que hay que peritar. Entonces vos decís, pero realmente, ¿está hecho pensado para esta persona, para esta víctima, o es algo cliché a lo cual se supone que nos acomodamos y respondemos? Y es también muy importante poder decir, o poder ampliar o poder explicar el por qué es necesario que nos pregunten bien. Claro, y además, Me esta sumo a eso fijación que de tú tiempos que decías. vos señalabas no fue una fijación antojadiza, es decir, en promedio, cuando agarras el teléfono y marcas, primero que tenés que averiguar el número de la persona y para eso demanda tiempo, y segundo, tenés que llamar a la persona y decirle, mire, soy fulano de tal, estoy haciendo una investigación así y así, necesito ver la posibilidad de que me indiques, bueno, cuál es tu percepción, es esto. La persona además tiene que revisar los datos que él o ella tiene sobre la persona estamos hablando, y eso demanda tiempo. Entonces, mínimo media hora en una conversación donde podemos hacer una interconsulta relativamente digna y, bueno, informarnos mutuamente del caso. Además de eso,
No es solamente, estamos haciendo una investigación y por lo tanto no es solamente llamar a la persona, yo tengo que volver nuevamente a mi escritorio y decir, el día de hoy a tal hora hablé con tal persona y me refirió esto, esto y esto, porque yo tengo que materializar esto que hablé. ¿Por qué? Porque el expediente pericial tenemos que organizarlo de acuerdo con este tipo de datos. Cuando vamos a audiencia, y ustedes no me dejan mentir, y nos preguntan, ¿y de dónde sacó usted esa información? No tenemos que decir, ay, de la bolita de cristal. No, no, un momentito. Abrimos el expediente y decimos, en fecha tal, a tal hora, entrevisté a tal persona o a tales personas o revisé tal documento y en la página tal dice tal o la persona refiere tal y tal cosa. O sea, estamos haciendo una investigación. Tenemos que confirmar con fuentes fidedignas, ¿verdad? De acuerdo con una ciencia aplicada, lo que estamos diciendo. No es que no estamos inventando datos, es que los datos los obtenemos a través de una investigación y por eso es que tenemos que tener tiempo para investigar, ¿verdad? Insisto, no es viable que sigamos permitiendo, ¿verdad? Ese tipo, porque es un atropello, no deja de ser un atropello, que otras ciencias nos fijen los tiempos. Tenemos que sentarnos con el texto en la mano y decirles, venga, hablemos, porque a nadie se le ocurre, y esto es una cosa que lo he dicho en todos los países, a nadie se le ocurre decirle a un neurocirujano, en los siguientes 10 minutos, hágame la operacioncita, ¿verdad? Ábrame ese cerebro y me lo vuelve a cerrar porque tiene 4 personas en fila. A nadie se le ocurre. El neurocirujano dura el tiempo que tiene que durar y nadie le va a decir, a ver, mijito, apúrele, venga, a ver, le voy a fijar tanto tiempo, o si usted no me lo entrega en tanto tiempo, lo voy a amonestar, o usted va a quedar como una persona que hace las cosas mal. No, porque es una ciencia que ya está posicionada. Eso es lo que nos falta a la psicología. Y para eso es que Exactamente. tenemos que aprender a hacer las cosas bien, ¿ya? Porque si nosotros hacemos las cosas bien, le hacemos ver a los jueces y juezas que es importante lo que hacemos, que realmente pueden confiar en la información que le estamos dando. Por eso es que es importante hacerlo bien. Y es también muy importante, algo que hablábamos por ahí un poquito antes, el tema de saber también qué técnicas, ¿no? Saber cómo vamos a, de acuerdo a cómo está la persona, lo que tenemos que investigar, qué vamos a utilizar, a ver, qué es lo más adecuado para el caso. Esto que vos decías, no a todo el mundo se le toma todo. Ah, bueno, no es que tenga una batería estándar y a ese todo el que viene, ya sea trata, abuso, maltrato, todo lo. No, No. Tiene que ver con, definitivamente. con los procedimientos, tiene que ver justamente con saber elegir una batería psicodiagnóstica de acuerdo al caso. Exactamente. Además, la situación de la persona, la situación jurídica que estoy evaluando, definen de alguna forma las técnicas que tengo que aplicar, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que tienen poca escolaridad y por lo tanto someterlos a evaluarlos con un MPI-2 es realmente casi que una agresión, ¿verdad? O sea, es una persona que no está en posibilidades de leer rápido, responder adecuadamente, entonces lo que nos va a hacer es un arroz con, no sé, con mango, ¿verdad? No está en capacidad de aplicarle una prueba como estas. Entonces, tenemos nosotros que, y como profesionales, adecuar la investigación a la situación de la persona, obviamente sin desmejorar nuestra investigación, echando mano a otras fuentes. Por ejemplo, hay personas que simplemente no están en capacidad de aplicarles pruebas psicológicas estandarizadas. Hay personas que no tienen lectoescritura, ¿verdad? Bueno, entonces, echemos mano de otras fuentes de información, ¿verdad? Como es el análisis de campo, como es la revisión documental, ¿verdad? Como es el examen Ujú. mental, como es la entrevista, ¿verdad? Démonos más tiempo en la entrevista para poder efectivamente llegar a conclusiones realmente fidedignas. Hay personas que sí, hay personas que efectivamente están, digamos, en condiciones de aplicar MPI-2, Rorschach y otras técnicas que uno dice, ok, perfecto, magnífico, aquí tenemos elementos directos para poder hacer una investigación un poco más profunda, ¿verdad? Personas que saben, por ejemplo, manejar la computadora. Yo en algunos casos tuve personas que nunca se habían enfrentado a una computadora y jamás lo voy a poner yo a llenar una prueba computarizada porque efectivamente no saben ni siquiera qué hacer con eso.
¿verdad? Entonces es muy importante la situación de la persona. Igual, por ejemplo, no solamente la situación académica y existencial, sino la situación emocional actual. Si tenemos una persona que ha sido victimizada, es una persona que está emocionalmente inestable, ¿verdad? Que tiende a frustrarse muy rápidamente. Si tenemos una persona menor de edad, dependiendo de la edad, tiene periodos de atención muy cortos. Entonces tenemos que adecuarle el proceso evaluativo. Y nosotros, por ejemplo, decimos 3 horas para la entrevista, pero si es una persona menor de edad, si es un niño pequeñito, esas 3 horas pueden perfectamente hacerse en varios días y en varias locaciones, ¿verdad? Hacer un diálogo en la casa, otro diálogo en la escuela, otro diálogo en el parque y otro diálogo en nuestra oficina, ¿verdad? La idea es que la persona menor de edad tenga espacios suficientes para poder contarnos cuál es su situación y se sienta, digamos, en confianza para hacerlo. Y eso demanda tiempo, ¿verdad? Si nosotros tenemos la fantasía de que los niños vienen y solo por nuestra linda cara nos van a contar todo, no, o sea, cuesta, tenemos que ganarnos su confianza, tenemos que hacerles sentir seguros, ¿verdad? Porque muchas veces vienen inclusive amenazados. Yo recuerdo niños que me decían, es que papá me dijo que si hablaba con usted metían a mi mamá a la cárcel, ¿verdad? O mi abuelita me dijo que si yo contaba lo que hizo papá, me van a sacar de la escuela o me van a raptar y me van a llevar para tal país, sobre todo los niños, por ejemplo, que son de papás de países diferentes. Este tipo de cosas hacen los adultos con los niños. Y por supuesto que llegan los niños asustadísimos a nuestras oficinas. Entonces, tenemos que tener tiempo, tenemos que explicarle a las autoridades judiciales que este tiempo es importante para poder nosotros aplicar las técnicas, ¿verdad? Adecuadamente, respetar los procesos humanos de nuestra persona usuaria y sobre todo para poder responder certeramente. Porque decíamos ahora con Cecilia, un porcentaje muy significativo, yo sé que es la experiencia de ustedes también, de las sentencias judiciales tienen que ver con lo que nosotros le decimos a los jueces. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque de nuestro dictamen podemos modificar para bien una vida, y no solamente la vida de la persona que estamos evaluando, también la de su familia, la de su comunidad, ¿verdad? Entonces, el impacto que tiene nuestro trabajo realmente es muy profundo, ¿verdad? De ahí que sea tan importante tener conciencia de este impacto y asumir la responsabilidad que ello implica, ¿verdad? Formarnos adecuadamente, participar. Yo les invito a participar de todas las conferencias que tengan a su alcance, a leer, a cuestionar, a inscribirse en distintas asociaciones, ya sea del país o a nivel internacional. Vean, nosotros tenemos como profesionales de la psicología jurídica que estar actualizados día a día, porque día a día está saliendo nuevo material. Yo tengo 32 años de ejercer la psicología jurídica y puedo decir que no hay un solo día donde no haya visto algo nuevo. Entonces es muy Es que importante realmente totalmente, igual que la tener... supervisión, creo que igual que la supervisión, que es algo que se habla, que se marca también en el libro, ¿no? Que dentro de los tiempos, también el tiempo que lleva la supervisión de determinados casos. Claro, por supuesto, la supervisión que puede ser a nivel individual, si tenemos una persona supervisora, ¿verdad? O puede ser un análisis de caso colectivo, donde nos reunimos con colegas, ¿verdad? O incluso con otros especialistas de diferentes materias. Hay gente que trabaja, hay profesionales que trabajan en equipo interdisciplinario. Bueno, hagamos análisis de caso, cuidando los aspectos éticos, ¿verdad? Pero haciendo un análisis profundo de la situación. Hay casos que simplemente nosotros no logramos determinar del todo. Bueno, echemos mano de este recurso. Hablemos con una persona supervisora, hablemos con un grupo de colegas que trabajan en lo mismo y que pueden perfectamente realimentar nuestra investigación. Y Seamos un poquito humildes en ese sentido, y es que no nos han formado lastimosamente como profesionales de la psicología para hablar con otros colegas sobre lo que hacemos. En la mayoría de países la perspectiva clínica sigue siendo usted métase en su consultorio y usted resuelva, vea a ver qué hace con eso. Y no, la psicología jurídica no se juega así. El trabajo jurídico forense es eminentemente interdisciplinario.
¿verdad? Lo que pasa es que es importante poder decir las cosas. Mira, a mí me pasa, yo trabajo en el organismo Niñez y Adolescencia hace 17 años y en su momento trabajaba en institutos de menores. Cuando yo empecé a trabajar en institutos de menores, no sabía, o sea, me había recibido y a los 3 años había ingresado ahí, con lo cual, nada, no entendía la mitad de las cosas, entonces, bueno, fue formarme un montón, me mandaban a las audiencias, los defensores siempre son los que te piden los informes para, por ejemplo, si quieren pedir un permiso puntual para un chico, una morigeración de la pena o lo que fuese. ¿Y qué pasa? Todos los psicólogos eran la mayoría clínica, o sea, éramos muy pocos los que nos formábamos en forense. Entonces, esto con el tema de la supervisión, lo que buscábamos era a nivel institución, porque éramos un equipo interdisciplinario entre trabajadores sociales y psicólogos. Lo que buscábamos era que nos supervisen a nivel institución, porque trabajábamos con menores privados de la libertad, donde había que dar cuenta, donde había que emitir informes en los cuales había que sugerir en qué condiciones estaba ese chico, ese adolescente, como para que pueda el defensor darle una medida, por ahí, una morigeración de la pena, ¿no? O sea, o un permiso puntual. Y en esas situaciones pasa mucho, donde esto también me parece que puede estar asociado al capítulo del libro donde se habla del rol del... Ay, para que me apareció un cartelito. Donde se habla donde se habla del rol del psicólogo en la penitenciaría, del rol del psicólogo penitenciario, donde nos falta, si no nos dedicamos a formarnos, nos falta la pata forense y terminamos haciendo clínica en los penales o en las instituciones en mi caso era de menores privados de la libertad, lo cual es tremendo. Y lo que pasaba era que justamente la supervisión, no existía la supervisión institucional forense, existía la clínica, que no era lo mismo. Con lo Bueno, cual, seguíamos respondiéndole a los defensores, a los jueces, desde puntos muy ciegos. Entonces, qué importante que es esto de pensar en los procedimientos, en la ética profesional, en los tiempos. O sea, no, el chico que necesita la libertad necesita, ya mandame un informe. No, bueno, capaz que ese chico acaba de ingresar, no alcanzó con una sola entrevista. O sea, pensarlo en los diferentes ámbitos en los cuales, porque el psicólogo forense no solamente trabaja o como consultor técnico o como perito, trabaja en diferentes ámbitos y en estos ámbitos tenemos que pensarnos entre todos qué hacemos con nuestra profesión, qué hacemos con el rol. Creo que se trata mucho de también plantarnos, pero bien plantarnos, ¿no? Y poder explicarle a los funcionarios el por qué la demora, el por qué necesitamos una supervisión, el por qué lo que fuese que nos sea realmente útil a nuestra labor y a poder dar una respuesta mejor, más productiva, que sea una respuesta que tenga que ver con lo que se necesita realmente. Digo, por ejemplo, acá no existe la valoración del riesgo de reincidencia porque al no estar validado el SABRI, por ejemplo, que es una técnica del doctor Puello, que está creada para la población de menores infractores, para ver si tienen posibilidad de reincidir o no, no se utiliza. Y tenemos más de 500 chicos privados de la libertad y no se utiliza una técnica para evaluar valoración del riesgo de reincidencia, valoración del riesgo de la violencia. Entonces, estas cosas no podemos, me parece, ¿no? Que es importante que no nos callemos más, al contrario, bien, de un lugar profesional poder pedir incluso la ayuda de los funcionarios o los jueces que sean capaces de darnos los espacios que necesitamos como profesionales. Por eso me pareció tan rico, yo el libro lo compré cuando nos vimos el año pasado en el Congreso en México, y la verdad que le decía a David, para mí terminó siendo un ABC. Muchas veces voy al libro y busco, bueno, necesito fundamental o explicar, porque justamente no tiene que ver con algo que se me ocurre a mí, Cecilia, porque sí, sino porque está estudiado, porque está investigado, porque hay una evidencia que da cuenta de del por qué yo, Cecilia, estoy diciendo esto, que no soy yo. Es mi rol, es mi función. Creo que está bueno desde este marco también pensarlo al libro y todo lo que se ha hecho. claro, Y claro, esto que decir definitivamente. de reunirnos. Es una primera propuesta, tal y como hemos insistido en los distintos países, es una primera propuesta, pero la idea de la Asociación Iberoamericana es poner el tema sobre el tapete, es decir, démonos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Hay muchos colegas que siguen todavía en esta dinámica de que son otras profesiones las que les dicen qué hacer, cuándo hacerlo, en qué momento, ¿verdad? Recuerdo el caso de un juez de familia que llegó,
muchacho relativamente joven me dice, es que yo necesito que usted me aplique un Rorschach. Y yo le decía a la persona que iba a ser evaluada, yo le decía, pero, o sea, ¿qué es un Rorschach para usted? Entonces, o sea, la persona se metió a internet, leyó una noticia y viene con eso en la cabeza. Y si uno no está realmente bien formado y bien Una capacitado, charla pues sobre cae en este tipo de demandas, ¿verdad? penitenciaría. Sobre ¿Verdad que voy a... evaluación penitenciaria. ¿Aló? María, María, ¿querías decir algo? María Celsa. Perdón. No, no, tranquilidad, estamos en un conversatorio. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Tener la humildad para capacitarnos día a día y es necesario porque, bueno, lo que hacemos, insisto, es muy delicado. Las resoluciones que se fundamentan en nuestros peritajes son muchas y tienen un impacto muy grande en las personas, pero además, ¿verdad? Además de esto, digamos, el poder nosotros responder a las diferentes ciencias fundamentando nuestro criterio hace que nos validemos, hace que las otras ciencias aprendan a respetarnos, a decir, bueno, sí, realmente hay que darle espacio a este profesional para que pueda efectivamente realizar su trabajo. En Costa Rica, que nosotros comenzamos con esto hace cerca de unos 20 años, ha sido muy interesante porque, por ejemplo, ya los jueces y juezas incluso agarran, toman los dictámenes y dicen, en el careo, ¿verdad? En las audiencias, cuando hay peritos de parte o así, o peritos asesores, le dicen, vea, pero es que este dictamen tiene 35 fuentes de información y el suyo tiene 5. Así de sencillo, así sintetizan los jueces y juezas nuestro trabajo. Entonces ya han tomado conciencia, ¿verdad? De que un trabajo bien hecho es una investigación profunda, ¿verdad? Y confían en lo que hacemos, ¿ya? Y confían en lo que hacemos. Y cada vez confían más porque se dan cuenta que efectivamente la información que le damos es información que puede ayudarles a resolver. Que esa es la razón de ser de nuestro trabajo como forenses, ayudarle a la autoridad judicial a resolver en sentencia, ¿verdad? Bueno, a mí lo que cuesta es callarme, así que hablemos. No, pero a ver, la verdad que me gusta porque diste todo un recorrido justamente de lo que hace a la definición de los procedimientos y los tiempos necesarios para los peritajes psicológicos. O sea, diste todo el recorrido, incluso con los ejemplos, lo que me parece que están buenos. Y vos sabés que también me parece que incluso con esto que vos decís de invitar a que participen de encuentros y de formaciones, algo que, bueno, fuimos mandando en realidad con Angie, que es mi compañera que me ayuda mucho en la consultoría, también para que puedan estar presentes ahora que no quiero que se nos pase sin avisarlo de la asociación, los 30 años que vamos a estar, que van a venir ustedes y vamos a estar celebrando en Argentina, desde la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense, vamos a estar justamente convocando e invitando para que puedan participar. No sé, David, si querés explayarte un poquito más sobre esto. Nosotros se lo mandamos por mail la información igualmente. Gracias. Sí, efectivamente va a ser un evento bastante interesante porque en Cancún se nos ocurrió la idea de hacer algo para festejar los 30 años. Dijimos, bueno, reunámonos en Buenos Aires, qué bonito. Vamos a cumplir 30 años de la asociación. Pero no nos hemos dado cuenta que esto ha crecido y realmente va a ser un evento magnánimo. O sea, les digo que en este momento hay cerca de 180 ponencias, ¿verdad? Cada una más buena que la otra. Creo que hay ya como unos 4 o 5 libros que se van a presentar. Entonces, igual va a haber no solo ponencias, sino debates, mesas internacionales de discusión de diferentes temas. Entonces va a ser realmente bien interesante esta experiencia y les invito a participar, ya sea de manera presencial o creo que se está buscando la idea de que se pueda hacer online también. Re interesante, pero algunos de los debates. dormido. Entonces, no se pierdan la oportunidad de participar en este evento. Va a ser bastante bonito. Igual el texto me dijeron que en el sur es un poco complicado adquirirlo, entonces algunos estamos llevando
una cantidad de libros en nuestro equipaje de mano para que ustedes puedan tenerlo y rayarlo, ¿verdad? Porque al menos a mí la parte, a pesar de que hay la posibilidad de tenerlo virtualmente, a mí me gusta rayar, definitivamente. Entonces, vamos a ya la gente de España, la gente de México, bueno, yo que estoy entre Costa Rica y Los Ángeles, porque viajo de aquí para allá para acá, ya fui hace 15 días y me traje unos cuantos libros de Gringolandia, y ahora vuelvo a ir la próxima semana y me traigo otros cuantos, porque la idea es llevar un carrión con libros para poderlos tener ahí, para que ustedes puedan adquirirlos, porque consideramos que es un tema importante. Recordemos que es una primera propuesta, es una propuesta que está en revisión, pero ya como tal nos marca pautas que, como decía Cecilia, tenemos que ir hablando y posicionando con las diferentes autoridades judiciales y con las otras ciencias, ¿verdad? Ni yo le digo a los jueces cuánto tiene que durar haciendo una sentencia, ni el juez o la jueza debería decirme a mí cuánto tengo que durar yo haciendo una investigación pericial. Así de sencillo, porque si nos respetamos mutuamente en lo que hacemos, vamos a tener una mejor convivencia y vamos a hacer mejor las cosas definitivamente. Tal cual. Bueno, David, muchísimas gracias. No sé si hay algún colega que quiera preguntar algo. Tenemos unos minutitos para que David pueda contestar, si es que existe alguna pregunta. Dejaste a todos atónitos, David, todos callados. No parecieran psicólogos, no parecieran psicólogos, porque lo que cuesta a nosotros es callarnos. Es así, es así. Bueno, la verdad que para mí es muy rico lo que estás promocionando y lo que estás difundiendo. Mira, hay alguien, Daniel Carabajal, que quiere hacer una consulta. Levantó la mano y Franny quiere hacer otra. Así que, Daniel. Buenas noches. Sí, maestro y maestra, muy buenas noches. Les saluda Daniel de Perú. Yo quería compartirles un poco. Bueno, nosotros trabajamos en una Corte Superior de Justicia, entrevistando en Cámara GESEL a presuntas víctimas de violencia. Y consecuentemente a lo que es la Cámara GESEL, vamos a la evaluación psicológica. Entonces, ciertamente por esa dinámica de trabajo, sin considerar es más los casos de flagrancia, que digamos hay una persona detenida hasta por 24, 48 horas, y son esos tiempos judiciales que prácticamente definen el tiempo de emisión de la pericia. Y es más, la guía que el Instituto de Medicina Legal de Perú sostiene, de cierto modo avala a todos los peritos del sector público que hasta en un día, considerando que es flagrancia, se podría sacar la pericia. Sin embargo, he escuchado atentamente al doctor y también hemos revisado otros aportes y ciertamente es como que nos quedamos en una valoración y no tanto una evaluación. Y justamente mi consulta era qué podemos hacer nosotros en ese contexto de la administración pública, digamos. Claro, Daniel. Mira, es la situación de muchísimos colegas. Insisto, es una ciencia muy joven. Aquí en Costa Rica, cuando nosotros comenzamos a tener este tipo de propuestas, al principio nos tiramos los jueces encima. Había jueces que decían, ustedes son unos vagabundos, ustedes lo que no quieren es trabajar, ¿verdad? Incluso había colegas, y todavía quedan unos cuantitos por ahí, he de decirles, ¿verdad? Después de tamaños años de hacer esto, que siguen insistiendo en que nosotros tenemos como una varita mágica, un sexto sentido o no sé qué poder sobrenatural para poder hacer ese tipo de procedimientos tan expeditos. Sin embargo, insisto, conforme uno va dialogando con las autoridades judiciales, les va explicando qué es lo que uno hace, qué es lo que necesita hacer para emitir un criterio fundamentado, certero. Este tipo de textos nos ayudan a decirle, veas que no lo digo yo, no lo dice Cecilia, ni Ángeles, ni María, ni Florencia, ni Brani, ni Javier, ¿verdad? Ni Daniel. Lo dice una asociación que tiene 30 años de historia, que no son pocos, ¿verdad? Yo no había nacido cuando se inscribió la asociación.
Pero bueno, efectivamente, el texto nos ayuda a sentarnos a dialogar, a decirles, un momentito, vea, es que aquí se está explicando claramente qué es lo que hacemos y qué es lo que necesitamos para hacerlo. Si usted quiere, yo le presto el libro para que usted lo ojee y lo podemos debatir, ¿verdad? Es un procedimiento lento, no podemos decir que de hoy para mañana van a respetarnos y van a decirnos si realmente tenemos que darle más tiempo a Daniel o darle más tiempo a Florencia, ¿verdad? O a Alejandra, no. Lleva su tiempo y tenemos que insistir. Ojalá que haya una asociación de profesionales y si hay en su país asociación de profesionales de psicólogos o psicólogas jurídicos, se adscriban a ella porque no es lo mismo hablar individualmente que hablar en colectivo, ¿verdad? Y si pueden incluso colegiarse a la Asociación Iberoamericana también, nosotros respaldamos este tipo de iniciativas y si hay que conversar con jueces, con juezas, con fiscales, con magistrados, lo hacemos también, lo hemos hecho para explicarle este tipo de situaciones y la mayoría de las veces tenemos muy buena respuesta en este sentido. La queja, insisto, de la mayoría de profesionales, Daniel, es esta. Es decir, hay tantos casos que no nos dan tiempo, pero veamos la lógica. Nadie le dice al cura, vea, es que en 15 minutos hágame la misa porque hay 500 personas en el siguiente pueblo y en el siguiente pueblo. Nadie le dice al cura cómo hacer la misa. Nadie le dice al neurocirujano cómo operar. ¿Por qué a nosotros como psicólogos nos tienen que decir cómo hacer las cosas? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Bueno, somos una ciencia joven, no conocen muchas veces lo que hacemos y por lo tanto tenemos que informarles. Tenemos que hacerles ver que es un trabajo de investigación y que por lo tanto, como investigación que es, necesitamos tener tiempo, ¿verdad? Para hacerla. Insisto, no es cuestión de días ni de horas, es una cuestión constante y cuanto más nos capacitemos, cuanto más podamos responderle justificándonos en textos, en experiencias de otras personas, incluso en nuestra misma experiencia, porque ustedes ya tienen recorrido a nivel forense, más fácil va a ser que estas personas entiendan la pertinencia de darnos los espacios adecuados. Franny, ¿querías hablar, compañera? Está silenciada, Franny. Se nos... Ahora sí, mil disculpas. Buenas noches a todas, a todos y a todos. Un gusto, David, saludarte desde Bolivia y a todas las personas presentes. Fue un gusto estar presente aquí. Sí, escuchar a David nuevamente. Realmente ha sido muy claro. Comparto lo que han indicado los otros colegas psicólogos de otros países con respecto a la temática que nos has dado del libro, del libro que es tan hermoso realmente, que sirve mucho. Y evidentemente creo que el tema que siempre vamos a tropezar los psicólogos forenses es ese tema, el tema del tiempo, ¿no? Porque se supone que piensan que el psicólogo es 1 hora, 2 horas, 3 horas de solo entrevista o de solo hablar y con eso ya está todo, ¿no? Y en muchos casos, lamentablemente, pues aquí como en Bolivia, como en todos los lugares que veo, es que tenemos todos el mismo problema y cuando hablamos entre psicólogos forenses, y recuerdo en México también era pura queja, y es que la charla del psicólogo forense a nivel mundial creo que es queja contra el sistema judicial. Y es una línea la misma queja del tema del tiempo. Yo también he sido, como el compañero de Perú indicaba, yo he sido también psicóloga perito del Estado. Entonces los tiempos eran mínimos, o sea, te daban días para que puedas resolver las cosas y era solicitar ampliación tras ampliación, ¿no? Porque no te da el tiempo. Y peor cuando eres del Estado, no te cae un caso al día, te caen 10, 20 y al día siguiente se van sumando y sumando y sumando. Entonces es interesante lo que tú planteas, David, de este tema de poder hablar, de poder establecer la forma en cómo es el trabajo y dejen de minimizarnos a los psicólogos forenses, porque es cierto, en medicina legal, el médico forense puede decir que va a hacer la autopsia el día de mañana, si es que encuentran hoy día el muerto, porque dicen el muerto y ya está, pero mañana lo voy a ver y con todo lo demás, y se puede tomar el tiempo, por ejemplo, para emitir su autopsia médico-legal, ¿no es cierto? Médico-legal.
puede tomar su tiempo para hacer su informe. En cambio, el psicólogo no. No es como que nos exigen para allá. Ese es un tema realmente complejo. Y el otro que tú también mencionabas es esta cuestión del tema relacionado, por ejemplo, a los puntos de pericia o a los objetivos periciales, etcétera, que los jueces a veces te ponen, por ejemplo, un caso que tengo ahorita de familia, justamente lo has tocado en el clavo. El juez ha dispuesto que yo tengo que hacer terapia psicológica, que como perito haga terapia psicológica y a partir de la terapia pueda indicar qué aspectos positivos y negativos encuentro vincularmente. Y ahora, ¿dónde? Y el segundo punto, ahí recién me decía que haga una evaluación al entorno del menor, vea el tema de interferencias parentales, que más bien ya quitaron este tema de la alienación, que poco a poco ya vamos lanzando que síndrome de alienación parental no hay un sustento científico para ello, etcétera, etcétera. Y bueno, como digo, es un tema así, incluso que me disponen que el tipo de procedimiento, ¿no? Usted tiene que realizar estas entrevistas, así. Yo decía, ¿qué? Si les muestro el tema de la disposición que ha establecido el juez de familia, es para morirse, es como que nunca en su vida escuchó psicología, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Y ahora, para no cansarles y también irme, y también para también dejar a los otros compañeros para que puedan realizar sus preguntas, es el tema de los colaterales, David. Y quiero hacerte esa consulta, ¿no? Muchos colaterales, por ejemplo, en caso cuando evalúo agresores, pasa de que tengo colaterales que conocen tanto a la parte de denunciante como a la parte de denunciar, ¿no? Y ellos aceptan ser colaterales, pero me dicen que su nombre lo guarde en confidencialidad, que lo ponga en iniciales. Y ahí es donde he entrado en una disputa, bueno, no disputa, sino una discusión con algunos colegas acá en Bolivia, porque para mí es importante de resguardar incluso la confidencialidad de los datos que me proporcionan y la información. Sé que hay muchos colegas que me ponen entrevista colaterales, fulano de tal, e indican todo lo que ellos les han dicho, pero particularmente por mi lado, no sé, he considerado que muchos casos son muy delicados y la información que me da incluso es información muy personal de la supuesta víctima, digamos, ¿no? O en un caso de feminicidio o infanticidio que he tenido, yo no quiero porque conozco a la otra parte y sé cómo han sido estas cosas, ¿no? Entonces me dan otra información. Entonces ahí es mi pregunta, ¿qué hacemos con esta información de los colaterales? ¿La ponemos? ¿No la ponemos? ¿Se tiene que decirla? Eso es mi consulta, David. Y con eso muchas gracias a todos. Claro, gracias, Franny. Excelente pregunta. Mira, aquí es fundamental, digamos, dar a conocer la información, pero por supuesto que tenemos que tener un manejo discrecional del nombre de las fuentes y por lo tanto se puede decir, bueno, en indagación vecinal, ¿verdad? Hablando con uno de los familiares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Haciendo un uso genérico. Si puedes poner siglas, sí, pero a veces y ya incluso las mismas siglas la persona lo terminan identificando quién fue la fuente de información. Entonces, es importante, por eso es que les decía que es importante el expediente pericial, ¿verdad? Porque el expediente pericial, en el expediente pericial sí ponemos el nombre de la persona que nos dice, ¿verdad? Pero en el dictamen perfectamente podemos darnos este espacio de proteger a la fuente de información, que efectivamente puede haber incluso daños colaterales en este sentido. Puede haber venganzas, puede haber, bueno, mi carro sufrió una venganza con respecto a un dictamen que hice, así que perfectamente un niño, un vecino, un familiar puede perfectamente tener, digamos, repercusiones, puede haber repercusiones por su dicho. Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado, Franny, por supuesto, de hacer llegar la información, pero mantener la fuente de manera discrecional. Si la autoridad judicial en algún momento, y es realmente importante, es decir, es absolutamente imposible no hacerle llegar este dato, si le hace llegar de manera discrecional a la autoridad judicial y ya esta persona sabrá qué hacer, ¿verdad? Si dar medidas cautelares, si dar digamos, algún tipo de protección especial a la persona, etcétera, etcétera. Como sucede en los casos, por ejemplo, de narcotráfico. Aquí en Costa Rica, algunas veces les cambian el nombre, les tienen una dirección diferente, les dan un teléfono prepago, etcétera. La autoridad judicial toma una serie de medidas porque sabemos que en el tema del narcotráfico es muy delicado, ¿verdad? Este tipo de referencias.
Con respecto a la pregunta que nos hace Mariana, es bien importante también, dice que con respecto a las técnicas, aparte de la entrevista, cuando las personas, digamos, no tienen suficiente comprensión, me imagino que es lectoescritura, ¿verdad? Dado los reparos que se tienen a las técnicas proyectivas. Ok, uno puede utilizar algunas veces una técnica proyectiva como una forma de hacer empatía o de rapport. Por ejemplo, a mí me servía mucho en el caso de familia, cuando el niño estaba un poco ansioso, comenzar a dibujar con el niño. Y algunas cosas uno podría, digamos, tener ahí ciertos datos que luego uno en entrevista retoma. Pero por supuesto que las pruebas que realmente nosotros tenemos que utilizar son aquellas que están adecuadas, estandarizadas, que tienen criterios de credibilidad y de confiabilidad, ¿verdad? Y que perfectamente podrían ser reproducidas en otros contextos, ¿verdad? En el caso de que la persona tenga dificultades de lectoescritura, es decir, que es una persona que no sabe leer, que no sabe escribir o tiene dificultades para llenar un instrumento en este sentido, pues no solamente está la entrevista, también, insisto, está la investigación de campo. Podemos entrevistar vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Podemos también hacer una buena evaluación o un buen análisis de la documentación, ¿verdad? De los expedientes judiciales, de expedientes administrativos, de salud, de educación, ¿verdad? Laborales. Podemos perfectamente también, digamos, analizar el tema con personas que hayan escrito sobre el tema, ¿verdad? A través de análisis de fuentes bibliográficas. Es decir, hay otros elementos que nos permiten llegar a conclusiones igualmente válidas, no solamente las pruebas psicológicas estandarizadas y confiables o válidas nos dan información certera. Recordemos que es una investigación, entonces tenemos que triangular datos, tenemos que analizar cada uno de los datos de acuerdo con la información que tenemos. Entonces, ¿qué nos dice las personas que, digamos, entrevistamos en análisis de campo? Los vecinos, los familiares, los profesionales que tuvieron a cargo el caso previamente. ¿Qué nos dicen los expedientes judiciales? ¿Qué nos dicen los textos de otros colegas que han escrito? Bueno, ¿qué nos dice la entrevista forense, el examen mental y sentarnos y hacer una correlación de datos de acuerdo con lo que nosotros podamos realmente confirmar? Yo le decía antes a Cecilia que me gusta hacer como este ejemplo porque queda como muy claro. En una investigación forense nosotros tendremos que llegar a decirle al juez o a la jueza, vean, esto es un animal, tiene pelo, tiene cola, tiene 2 orejas, tiene 4 patas, tiene bigotes y dice miau. El juez o la jueza sabrá de qué animal estamos hablando, pero nosotros con las fuentes de información tenemos esas diferentes partes que podemos informarle al juez o la jueza, ¿verdad? Para que haga el match y pueda decir, bueno, aquí estamos hablando de tal animal, ¿verdad? Entonces, cada una de las fuentes de información nos da un dato de este rompecabezas que tenemos que ir armando en el proceso investigativo y que luego comunicamos a la autoridad judicial, ¿verdad? Por eso es que se habla que un peritaje no termina hasta que no tengamos realmente claridad con respecto a las conclusiones que vamos a emitir, ¿verdad? Y por eso puede perfectamente extenderse, no solamente un mes, 15 días, 22 días, puede perfectamente durar más. Además, puede haber actualizaciones del peritaje si surgen nuevas situaciones. Y es lo responsable, efectivamente, si hay un cambio radical en la situación de la persona, ha de actualizarse el peritaje para poder efectivamente hacer que este documento o esta investigación dé información certera a la autoridad judicial que le está solicitando. O sea, no podemos decir que un peritaje que es como una fotografía de la persona va a servir de aquí a 2 años, a 5 años. No, no, no. Es decir, tiene su tiempo de caducidad y evidentemente eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacerle ver a
las autoridades judiciales. Por ejemplo, un niño que fue víctima de violencia sexual a los 5 años, si el juicio es cuando tiene 12 años, estamos hablando de un niño totalmente diferente, que habla diferente, que piensa diferente, que interpreta la situación de manera diferente. Entonces, ese recorrido histórico tenemos que hacerlo ver en nuestro peritaje. Y si la evaluación se hace cuando tiene 8 años y el juicio cuando tiene 12, lo responsable sería hacer una actualización de esa situación, de la situación de ese niño, para que podamos efectivamente rendir un peritaje que esté, digamos, que sea fidedigno, que pueda brindar información adecuada, ¿verdad? Con respecto a la pericia oficial, dice Mariana Estefo, las entrevistas al contexto serían en casos excepcionales, por ejemplo, niños preescolares. Muchas gracias por la respuesta. No necesariamente, insisto, dependiendo de la complejidad del caso. Por ejemplo, si estamos trabajando un caso a nivel laboral, en un juzgado laboral, tenemos que entrevistar compañeros y compañeras de trabajo. Si es un acoso laboral, es un acoso sexual, por ejemplo, hay que hacer entrevista de campo, ¿verdad? Tenemos que entrevistar a la pareja o a las parejas, ¿verdad? Tenemos que entrevistar otras fuentes de información y eso solamente es en análisis de campo. Algunas personas podrán venir a nuestra oficina, pero algunas no. Algunas no, ¿verdad? Si yo estoy seguro que nosotros citamos a una jefatura y la jefatura nos va a decir, no, yo no tengo tiempo para eso. Pero si nos vamos a la oficina y le decimos, disculpe, ¿nos podría dar 15 minutos que necesito tener una información importante? Y por supuesto que voy a guardar, digamos, las reservas pertinentes para que no se sepa directamente su nombre, pero necesito que usted me dé su criterio. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, las entrevistas de campo es una técnica válida, es una técnica importante. La observación participante, yo, por ejemplo, no entiendo cómo hay colegas que peritan un régimen de interrelación familiar, es decir, un régimen de visitas sin ver la interacción del niño con él, con la persona que está solicitando el régimen. ¿Cómo hacen eso? O sea, ¿cómo saben si el niño se le acerca, si el niño lo toca, si permite que le toque, si le permite ser cariñoso, cómo habla, que lo mira, no lo mira, cómo interactúa? O sea, entonces, ¿qué tipo de peritaje está haciendo? Si no logra tener una observación participante de esta dinámica, ¿cómo va a resolver el peritaje? Y lastimosamente hay colegas que tienen esa osadía de decir que peritan régimen de interrelación familiar y no se dan el tiempo para observar esta dinámica que se supone que es el fondo de peritaje. Es decir, esta persona es una persona que es identificada por el niño como alguien cercano, como alguien con el que quiere vincular. Bueno, eso lo sabemos si el niño se le acerca, si le acaricia, si permite que le acaricie, si le observa, si le escucha, si sigue instrucciones de esa persona. Y si no, ¿cómo? O sea, son cuestiones de verdad que tenemos que cambiar, porque lastimosamente, si no nos damos el tiempo para este tipo de cosas, pues podemos cometer errores y son errores muchas veces graves. En América Latina es poco común. Para ir ya terminando, en América Latina es muy poco común que nos denuncien por malpraxis, pero puede suceder. Un mal peritaje puede perfectamente costarnos carísimo. No solamente por el daño que le hacemos a la persona, sino por la cuantía. Es decir, ¿cuánto cuesta un mal proceso adoptivo? ¿Cuánto cuesta mandar a una persona a la cárcel? Y eso puede costarnos muy caro. Es muy poco común, pero podría suceder. Es muy poco común, pero pasa. La realidad es que justamente tiene que ver, bueno, yo me acordaba un poco de lo que vos me decías el año pasado cuando yo me fui a hacer un curso a España, que es con esto de los peritajes y los tiempos, que hay completamente otros tiempos. Esto que vos llamas lo del campo, allá es el informante clave, ¿no? Buscar los informantes clave que sumen información para poder trabajar con el caso. Entonces, por ahí, cuando a mí me pasa que muchas veces acá, qué bueno sería poder entrevistar a la docente, qué bueno sería poder entrevistar a la niñera, qué bueno. No, bueno, así no trabajamos acá, o sea, es como muy cerrado porque justamente volvemos otra vez al punto inicial, la falta de tiempo. Entonces, con la falta de tiempo no hacemos un montón de cosas que habría que hacer o que serían súper interesantes tenerlas en cuenta para poder hacer un buen peritaje.
los informantes claves muchas veces dan mucha más información justamente de la que podemos recabar incluso en una entrevista con los padres. Pero bueno, Claro. volvemos como siempre en el mismo círculo. David, millones de gracias. Acá ya son como las 10, así que te hemos robado mucho tiempo, mucho tiempo. Millones de gracias. Y bueno, lo que vamos a hacer junto con Angie, que es la que me ayuda en todo lo que tiene que ver un poco con el tema de la consultoría, es difundir lo de los 30 años para que se puedan anotar, difundir lo del libro, que igualmente ya lo hemos pasado junto con el link, para que los que hoy lo quieran tener en forma digital lo puedan tener a través del link de la aplicación de Amazon. Así que bueno, vamos a estar compartiendo, que seguramente más de uno también ha quedado con ganas de un poco más de todo lo que has hablado.